¿Podemos comenzar? Sí. Estupendo. Muy bien, pues en primer lugar, muy buenos días y agradecer a los presentes que nos acompañen en la presentación de esta tercera edición de Experimenta Extremadura que tendrá lugar en Lisboa. Como todos ustedes saben, Extremadura mantiene una relación estrecha con sus dos regiones hermanas y cercanas, como es Alentejo y la región centro, con quienes conformamos la eurorregión Euroace, una relación consolidada desde hace muchos años basada en el respeto, en el conocimiento mutuo y, sobre todo, fruto del trabajo continuo y permanente y diario en el ámbito de la cooperación transfronteriza que mantenemos. Y con el fin de ampliar esta relación consolidada en el ámbito de la eurorregión, nos propusimos desde hace muchos años que Extremadura tuviese una presencia clara en la capital portuguesa, en Lisboa. Un paso importantísimo fue la apertura en el año 2009 de la Oficina de Extremadura en Lisboa y las múltiples actividades culturales, económicas e institucionales que se desarrollan. Y con ese fin, en el año 2016 creamos esta estrategia, este programa que es Experimenta Extremadura. Con Lisboa mantenemos una relación institucional fuerte, consolidada y permanente. Mantenemos una actividad también constante desde el ámbito de la presentación de exposiciones, de nuestros festivales que se presentan habitualmente en la capital portuguesa, la realización de conciertos, de campañas turísticas, con una presencia importante también en los medios de comunicación que se hacen eco de todas las actividades que realizamos. Nuestros productos, nuestros servicios son cada vez más demandados y más conocidos en Portugal y un trabajo que se realiza sin lugar a dudas gracias a la Oficina de Extremadura en Lisboa y del Gabinete de Iniciativa Transfronteriza. Experimenta Extremadura es un proyecto bienal que pretende concentrar en un periodo de días, en aproximadamente 2 semanas en esta ocasión, un conjunto de actividades de distintos ámbitos que nos permitan tener más visibilidad en Lisboa, que tengan más repercusión y, sobre todo, llegar a un público más amplio y cada vez más numeroso y variado, trasladando una imagen moderna y actual de Extremadura sin olvidar nuestras raíces y nuestras tradiciones. Trasladar Extremadura como un turístico único y un destino cercano. Experimenta Extremadura es una iniciativa que, si bien ha sido impulsada por la Dirección General de Acción Exterior, no sería posible sin la colaboración de otros departamentos de la Junta de Extremadura, como las compañeras que hoy me acompañan, y también de otras instituciones a lo largo de todos estos años de Extremadura. Me gustaría agradecer profundamente la colaboración a la Secretaria General de Cultura y también a Extremadura Dante y Alimentos de Extremadura. Y, por supuesto, también a la Dirección General de Turismo de Extremadura. Esta tercera edición de Experimenta Extremadura tendrá lugar en Lisboa desde los días 7 al día 31 de octubre. La música, la gastronomía, el cine, las artes plásticas y el patrimonio turístico de Extremadura inundarán la capital portuguesa durante algo más de 2 semanas. Las ediciones anteriores tuvieron lugar los años 2016 y 2018. Lamentablemente, la pandemia no permitió que en el año 2020 pudiésemos realizar esa tercera edición. La podemos realizar ahora, en el año 2022. Volvemos con mucha ilusión y muchas ganas a Lisboa, con un programa muy diverso con el que esperamos volver a conquistar a los lisboetas. El cartel de este año luce una preciosa imagen del Real Monasterio de Guadalupe y con un lema muy claro que es «Déjate conquistar». El programa no podría comenzar mejor. El viernes 7 de octubre, con un concierto de Ostalinda Suárez en el Casino de Estoril, que seguirá posteriormente con actividades culturales de un ciclo de cine en el Instituto Cervantes de Lisboa. Me gustaría destacar especialmente la colaboración que mantenemos siempre con el Instituto Cervantes, y también acogerá una exposición sobre la obra de Julián Rodríguez. La Secretaria General de Cultura os comentará más detalle de las distintas actividades que se realizarán en el ámbito cultural. También la gastronomía tendrá un papel muy destacado en esta muestra. Desde Extremadura Avante y Alimentos de Extremadura se han organizado unas jornadas gastronómicas. Tendremos también unas jornadas ibéricas sobre inclusión, deporte y alimentación, y además tendrá lugar el 17º concurso de vinos Extremadura Alentejo, que se realizará en el marco de Experimenta Extremadura. En el ámbito de la música volvemos a llevar a Lisboa el Festival de Jazz, la segunda edición de Jazz Extreme Lisboa,
Contará con 5 formaciones de músicos extremeños que presentarán sus últimos trabajos los días 20, 21 y 22 de octubre en el mítico Hot Club de Portugal, uno de los clubes de jazz más antiguos de toda Europa. Todos ellos se incorporarán a músicos portugueses en sus grupos, mostrando la sintonía y las buenas relaciones que existen a ambos lados de la frontera en este estilo musical. Las formaciones son Pedro Calero, Pablo Romero, Narci González, Javier Alcántara y Zazu Osés. El turismo tendrá también su protagonismo especial, trasladando cómo Extremadura es única y está cerca. Difundiremos el destino Extremadura a través de 2 acciones, una el día 26, que está prevista una presentación de Turismo Extremadura, y también otra presentación el día 27 a través de Meet Extremadura en Lisboa, que estará dirigida al sector turístico de Portugal. En esta ocasión hemos querido que el público infantil tenga su espacio especial y para ello hemos organizado unos talleres de cerámica que tendrán lugar el día 22 de octubre en el Museo de Lisboa, en el Museo de Teatro Romano. Los pequeños participarán y sus familias y tendrán la oportunidad de descubrir algunos detalles de la historia de la cerámica de nuestra región y también cómo aunar la tradición y la vanguardia. Estamos seguros de que esta pequeña muestra servirá para acercar durante unos días y posicionar a Extremadura en Lisboa. Terminar con unas palabras de agradecimiento, como decía, a las entidades que han hecho posible que esta tercera edición sea una realidad, como es el Instituto Cervantes de Lisboa, la Cámara de Comercio Luso-Española, el Festival Flamenco de Lisboa, el Casino de Estoril, la cadena de restaurantes Rubro o el Hot Club de Portugal. Por supuesto, a Extremadura Avante y Alimentos de Extremadura, a la Dirección General de Turismo, a la Editora Regional, a la Filmoteca de Extremadura y a la Secretaria General de Cultura, que a continuación le detallará sus actividades. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar de nuevo en esta rueda de prensa de presentación de Experimenta Extremadura, la cual creo que también quienes nos acompañan aquí pues teníamos tantas ganas de hacer después de las últimas ediciones afectadas por la pandemia y que tuvimos que desarrollar de una manera alternativa. Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte entendemos que la base de las relaciones entre Extremadura y Portugal tienen que ser la cultura. El intercambio de saberes y de pareceres, de costumbres y de tradiciones, de forma de ver la vida, de relacionarnos con nuestro entorno. Todo ello comunicado a través de expresiones artísticas como pueden ser la literatura, el cine, la música o las artes visuales. Por ello, de forma ordinaria, venimos desarrollando acciones y colaborando en programas que, basados en la cultura, sirven para fomentar los lazos que ya nos unen con el país vecino y profundizar en el entendimiento mutuo con el propósito de que, pese a la frontera administrativa, consigamos la permeabilidad social, cultural y económica de la raya, con un principio de progreso sostenible e inclusivo. Como decía, a lo largo del año, prácticamente todos los meses y casi que todas las semanas, encontramos alguna propuesta que guarda relación con la cultura portuguesa en Extremadura o alguna propuesta extremeña que se lleva a cabo en Portugal. Ejemplo de ello es el Festival Flamenco y Fado, que se celebra en el mes de julio, la Muestra Ibérica de Artes Escénicas en el mes de noviembre, nuestra colaboración en la Feria de Teatro de Fundao, la publicación por la Editora Regional de Extremadura de libros dentro de la colección Letras Portuguesas, proyecciones de cine en portugués, la permanente relación a través de las artes visuales que tenemos en el MEIAC o también en el Museo Fostel o la propia celebración del Día de Portugal con la implicación de todas las áreas de la Consejería de Cultura. Sin embargo, desde el año 2016 nos hace especial ilusión la celebración de Experimenta Extremadura, como un evento en el que la cultura extremeña, en su forma más intensa y diversa, desembarca en Lisboa. Para esta tercera edición de Experimenta Extremadura, desde la Consejería de Cultura, como bien ha dicho la Directora General de Acción Exterior, proponemos en primer lugar el día 7 de octubre, un espectáculo flamenco liderado por la flautista extremeña Ostalinda Suárez, Acaná Off,
Un espectáculo en el que, a través de la música y del baile, se expone la calidad y diversidad del buen momento que vive el flamenco en nuestra región. Una buena manera de dar a conocer en Portugal este patrimonio de la humanidad en el que Extremadura tiene mucho que decir y que, de hecho, hoy mismo encuentra su hueco en la aclamada Bienal de Sevilla. Por otro lado, 2 proyecciones de cine coproducidas por la Consejería de Cultura serán exhibidas en el Instituto Cervantes, fiel aliado de la cultura extremeña en Portugal, en Lisboa. Será Karen, de la extremeña María Pérez, el día 25 de octubre, y también la proyección de Bienvenidos a España, de la productora extremeña Making Dog y dirigida por Juan Antonio Moreno Amador, que tendrá lugar el día 18 de octubre. Ambas proyecciones irán acompañadas de la presencia de los 2 directores que, por problemas de agenda y porque afortunadamente tienen muchísima actividad, no pueden desplazarse presencialmente, pero sí lo harán a través de videoconferencia. Ambos proyectos muestran el interés de la región en determinados temas, como puede ser la cooperación o también la atención a la naturaleza, a la diversidad y al medio ambiente. La Editora Regional de Extremadura contribuye, por su parte, a Experimenta Extremadura con 2 actividades que proyectan en Portugal la figura del prematuramente desaparecido escritor, editor y galerista extremeño Julián Rodríguez, uno de los nombres esenciales de la cultura contemporánea en español, fallecido en el año 2019, que contribuyó desde muy temprano a fortalecer las relaciones entre España y Portugal en el entorno del arte y de la literatura. La primera de las actividades será la exposición realizada conjuntamente con el MEIAC, Actos de Fe, Acciones Concretas, Julián Rodríguez, tipógrafo, que estará abierta desde el 13 de octubre hasta finales del mes de diciembre en el Instituto Cervantes, una muestra que incide en la faceta de diseñador gráfico de Julián Rodríguez a través de carteles, fanzines y libros, con especial presencia de las maquetas que tanto para la Editora Regional de Extremadura como para la editorial Periférica realizó Julián Rodríguez durante más de 2 décadas. Junto a estas piezas, otras, como puede ser la carta de vinos del restaurante Atrio o las que dialogan con obras de artistas de su galería de arte, la Casa Sin Fin, o de la galería de Helga de Alvear, completan ese recorrido que también atiende a la evolución de los estilos a finales del siglo XX hasta nuestros días. La exposición se complementa con un diálogo entre el escritor y diseñador Juan Luis López Espada, socio permanente de Julián, y Javier Rodríguez Marcos, poeta, escritor, periodista del diario El País y hermano del escritor y tipógrafo. Más tarde, el 26 de octubre, bajo la forma de conversación, se presentarán en Lisboa 2 libros de reciente publicación por parte de la Editora Regional de Extremadura, con distribución también en Lisboa y en Oporto, además, por supuesto, en España. 2 libros vinculados a Julián Rodríguez: Diario de un editor con perro, textos inéditos escritos durante los años 2018 y 2019, y también Ejercicio Sentimental, el universo literario de Julián Rodríguez, un trabajo colectivo en el que 15 autores de primera línea, como pueden ser Marta Sanz, Iván de la Nuez, Andrés Trapiello, pasando por la portuguesa Isabel Araújo Branco, analizan las muchas aristas de la obra publicada por el escritor Julián Rodríguez. En esta conversación participarán el poeta y traductor Martín López Vega, editor del diario, el coordinador de Ejercicio Sentimental, el traductor y catedrático de la Universidad de Évora, Antonio Sáez Delgado, y el galerista y artista visual portugués Antonio Cerveira Pinto. Con todo ello, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes pretendemos dar a conocer la diversidad y la calidad de nuestra cultura. Como decía la directora general de Acción Exterior, la modernidad de la misma, su vanguardia,
así como también el bagaje y la calidad de las propuestas que artistas e instituciones extremeñas intentamos proyectar cada día dentro y fuera de nuestra región. Esperamos que sean muchas las personas que pasen por cada una de estas actividades propuestas y que sirvan para afianzar los lazos que ya tenemos con el país vecino. Le paso la palabra a Nieves Franco, la directora de Internacionalización de Extremadura Avante. Muchas gracias. Muy buenos días. Desde Extremadura Avante es un gran placer participar en esta nueva edición del programa Experimenta Extremadura. En esta ocasión vamos a estar participando con dos actividades. Por un lado, la 17ª edición del Encuentro de Vinos Extremadura-Alentejo y por otro, con una quincena gastronómica bajo la marca Alimentos de Extremadura. El objetivo de estas actividades que Extremadura Avante llevará a cabo es el de fomentar la comercialización y la difusión de nuestros productos agroalimentarios en el país vecino. Existe una tendencia creciente en relación a las exportaciones de Extremadura a Portugal. En lo que llevamos del primer semestre, de enero a julio, llevamos ya unos 500 millones de euros exportados en el periodo y esto representa casi un 38% de incremento respecto al mismo periodo del año pasado. Es, por tanto, imprescindible seguir manteniendo y promoviendo estas actividades para que estos datos tan favorables se sigan manteniendo. Nuestras actividades enmarcadas en el programa invitan a experimentar nuestra región, promoviendo el sector agroalimentario transfronterizo, la innovación en las estrategias de comercialización y romper así las barreras existentes a la exportación. En relación al Encuentro de Vinos Extremadura-Alentejo, pues son ya 16 ediciones las que venimos realizando con la Cámara de Comercio Hispano-Lusa y con dos objetivos fundamentales: estimular la producción de vino de gran calidad, productividad y trasladando una imagen moderna y actual de nuestros vinos y, por otro, contribuir a la difusión de la cultura del vino y al progreso del sector vitivinícola, consolidando pues, su imagen y su riqueza a ambos lados de la raya. Este año, en el marco del programa, la entrega de los premios la realizaremos en uno de los establecimientos de los restaurantes Rubro. Se realizará el día 20 de octubre y ahí conoceremos a los ganadores de los vinos que compiten en 5 categorías, desde blanco, rosado, tinto, espumoso y licores. En paralelo, en esta misma cadena de restaurantes vamos a realizar una quincena gastronómica bajo la marca igualmente Alimentos de Extremadura, en la que estaremos mostrando toda nuestra riqueza gastronómica a través de un menú elaborado especialmente para esta ocasión y de la mano del conocido chef extremeño Pepe Valadés, y que será pues un punto de encuentro para la clientela de estos restaurantes Rubro y en el que esperamos transmitir modernidad, innovación y todo lo que tenemos que enseñar de nuestra gastronomía. Muchas gracias. Sí, yo le quería preguntar a la Secretaria General de Cultura, ya que desde Extremadura Avante han hecho una especie, vamos a llamarlo así, de balance de exportaciones de esas relaciones, me gustaría saber, sé que es mucho más difícil cualitativamente, desde el año 2016, este tipo de actividades, un poco cómo han abierto puertas a ese sector cultural extremeño en el país vecino, en el país luso. Bueno, pues yo creo que las relaciones con Portugal son cada vez más fuertes. A ello contribuye, por supuesto, que experimenta Extremadura, porque ya decía que es un desembarco de la cultura regional en Lisboa, pone el foco de atención y a nivel de comunicación, de atractivo, pues hace que sean muchas las personas del sector profesional de la cultura que se acerquen y que buscan pues esos atractivos que proponemos, pero también gente de a pie que se ve llamada pues
por estas actividades diversas. Como decía, contribuye Experimenta Extremadura, pero contribuye también los lazos que vamos fomentando en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando empezamos en el año 2016, creo que no había ninguna coproducción de compañías de teatro extremeñas con compañías portuguesas. Hoy en día sí las hay, y no solamente una o dos, sino que son varias. Se han abierto puertas en el sector del teatro, de las artes escénicas. Se han abierto puertas también en la música. Como bien ha dicho la directora general de Acción Exterior, la colaboración entre músicos portugueses de jazz y músicos extremeños es cada vez más constante, y eso lo vemos en los festivales de jazz que tienen lugar en nuestra región, tanto en el de Badajoz, con larga trayectoria, como también en el Festival de Jazz y las diferentes asociaciones que promocionan también este tipo de música, así como también las relaciones que pudiéramos decir en el ámbito literario. De hecho, esta mano tendida que nos ha brindado el Instituto Cervantes, ese interés también por nuestra cultura, ha hecho posible que pongan el interés también desde la propia institución en grupos portugueses, en grupos extremeños, en profesionales de la cultura de la región, para que participen en actividades que nada tienen que ver con Experimenta Extremadura o con actividades concretas que podemos promocionar desde la Junta de Extremadura, sino que sirven, nos conocen, saben la calidad que tenemos y por eso nos llaman también como esa región fronteriza que tiene la ventaja de estar muy cerca, de en un día ir y venir, y que por lo tanto guarda pues ese equilibrio de calidad y de facilidad para participar en actividades concretas. Año tras año vamos viendo cómo nuestros profesionales son cada vez más reclamados y como también hay un interés creciente de la cultura portuguesa, del sector profesional de la cultura en Portugal, por la actividad que tenemos también en Extremadura. Muchas gracias.